Hola amiga, amigo mío, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarme aquí en una entrega más, en la que hoy pretendo hablar sobre cosas no académicas que aprendí escribiendo mi tesis doctoral, lo cual nos remonta a algunos años atrás. Esto sucedió más o menos entre el 2005, finales del 2005 y el verano del 2008. Durante los 2 años y cacho que pasé recluido en una oficina ahí pequeñita, tan pequeña, ¿verdad? Que apenas mis libros, mi compu y yo cabíamos. Bueno, yo estaba adentro, lo cual explica muchas cosas, pero tenía que estar porque yo era el escribano, ¿no? Pues aprendí ahí muchas cosas. Y no me refiero a lo académico, que también, por cierto, porque pues, aprendí, yo creo que aprendí más sobre la historia, la práctica y la teoría de la literatura latinoamericana en ese tiempo de reclusión monacal que en los años de instrucción en un aula. Pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? Además de eso, decía, aprendí algunos asuntillos menudos, asuntillos cotidianos que me parece a mí son de gran valor. Al menos así lo creo yo, que busco siempre poner en práctica pues estos hacks o saberes prácticos. Todo esto, por cierto, lo apunté en un papelillo que, como es común en mí, perdí. ¿Dónde está el papelillo? Pues sepa Dios en dónde está. Al menos creo que la memoria no me ha traicionado o no me ha traicionado mucho. Así que ese papelillo decía más o menos lo siguiente. Vamos a ponerle un número. Punto número 1. ¿Qué aprendí? Aprendí la importancia de los fines de semana. Los fines de semana, bueno, no solamente sábado y domingo, me refiero al descanso. Es muy importante. Y esto los peregrinos lo saben muy bien. Saben que para llegar a su meta pues tienen que detenerse a descansar. Como yo era joven entonces y además de joven era impetuoso, quería trabajar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Quería terminar con este asunto lo más rápido posible. Siempre estaba ahí devorando millas, ¿no? Quería avanzar, lo cual es un error. Salía temprano de mi casa, muy temprano, y regresaba a las 3 de la mañana, anestesiado y con un zumbido en la cabeza, con un sopor. Y no me podía dormir. Era tanto el embotamiento que no podía conciliar el sueño. Pronto me di cuenta que aquello no era sostenible, incluso con el vigor físico que poseía entonces. Así que decidí fijarme una regla, la de trabajar más o menos entre 10 y 12 horas diarias y los fines de semana olvidarme completamente del asunto. El viernes, antes de cerrar la oficina, y esto es muy importante, el viernes antes de cerrar la oficina dejaba sobre el escritorio un papelito con las 3 cosas que debía hacer al regresar. Esto era como el hilo de la madeja que me permitía retomar el trabajo sin sobresaltos. Y tiene todo el sentido del mundo, porque te vas 48 horas, te vas a desconectar completamente del asunto. Cuando regresas el lunes, pues no sabes por dónde meterle mano a tu proyecto. Y era tan específico en los detalles que usaba la segunda persona. Por ejemplo, como si yo fuera uno distinto, ¿no? Uno, tienes que abrir el libro tal, en la página tal, te quedaste haciendo esto porque estabas hablando de esto y tuviste la idea de esto y pensabas en esto. Punto. Punto número 2, no se te olvide que tienes que organizar estas bibliografías que están en el cajón, bla, 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 bla. Y entonces esos 3 puntos me permitían engancharme otra vez de vuelta. Y fue muy, muy efectivo. El trabajo intelectual, esto es lo segundo. El trabajo intelectual, que suena así muy rimbombante, ¿no? Pero no es tal. Es un trabajo, decía, creo que, ¿quién era el que decía esto? El de la raza cósmica, Vasconcelos. Vasconcelos hablaba de los trabajos viles, ¿no? Se refería a los trabajos que hace la gente, pues, con las manos, los obreros. Pues yo creo que el trabajo intelectual podría incluirse también dentro de los trabajos viles porque es profundamente agotador y aplastante. El trabajo intelectual va de la mano del trabajo físico. Pone ahí número 2, ¿no?
El trabajo intelectual va de la mano del trabajo físico. Comer bien, descansar y hacer ejercicio es tan importante para el trabajo intelectual como la lectura. Sé bien que hay y ha habido borrachos geniales, sabios, pero más vale no arriesgarse, que son la infinita minoría, ¿no? La disciplina y la frugalidad suelen ser buenas compañeras cuando uno se embarca en un proyecto como en el que me encontraba yo en ese momento. De lo que derivo, que tal es el camino para todo en la vida. En fin, creo que hoy más que nunca me conviene recordar esta nota y hacerla mía y recuperarla, ¿no? Porque bueno, estoy ahora para hablar de frugalidades. En fin, sigamos. ¿Qué otra cosa aprendí? Bueno, aprendí que no se aprende nada nuevo si vas lleno de ti mismo, que no aprende nada nuevo el que va lleno de sí mismo, es decir, el arrogante, ¿no? La soberbia, que por cierto es una enfermedad endémica en el campo académico, es pésima consejera. La soberbia es inflamación, es tejido patológico. Aparenta pues ser un músculo, algo fuerte y no lo es. Es enfermedad. Se trata de una creencia basada en un prejuicio absurdo. En el prejuicio de que, quién sabe por qué, pero yo soy mejor que los demás. Cuando una persona es muy jovencita, muy jovencita y empieza a aprender cosas y a interesarse por el mundo y empieza a adquirir conocimiento, esto tiene todo el sentido del mundo porque deja de ser un niño y muerde el fruto del árbol de la ciencia. Y entonces, además, esto aparejado con un vigor físico tremendo, ¿no? Entonces, esta persona empieza a conocer, empieza a sentir la fuerza del conocimiento. Y como digo, es una persona joven y puede leer un montón y puede resistir mucho y está en la cúspide, ¿no? O está, ¿cómo decía aquel gobernador que creo era de Veracruz? En unos audios, ¿se acuerdan? Decía, estoy en la cumbre del pinche poder. Bueno, pues este muchacho joven del que voy hablando está en la cumbre del pinche poder. Es comprensible, pero un adulto que siga empecinado en creer que por alguna razón es mejor que los demás, por Dios, es bastante vergonzoso, bastante penoso, ¿no? Esta insolencia mayor hace que cerremos las puertas al ejercicio del conocimiento, las cerramos por dentro. El ejercicio del conocimiento que es dinámico y que precisa de cierta candidez. Por cierto, yo creo que cuando uno quiere aprender, vale la pena arriesgarse mucho, no callarse, tampoco reprimir los impulsos e intuiciones que se generan con toda naturalidad cuando queremos aprender cómo funciona algo. Te vas a equivocar un montón de veces, pero no importa. Lo importante es probar perspectivas. ¿Qué cosas no haríamos si entendiéramos y encarnáramos esto último? ¿Qué cosas no haríamos en la vida? En fin. Bueno, sigamos adelante, pues que no quiero prolongar demasiado esto. Yo agarro el micrófono y no lo suelto. Siguiente punto, no sé cuál será, 3, 4. 4 yo creo, ¿no? Hay que descansar haciendo adobes. Esto lo aprendí también ahí en mi pequeña oficina. Esto es lo que dice el dicho y dice bien. Sucede que cuando hacemos algo que es complejo y extenso, son muchas las tareas que debemos realizar, ¿no? No es lo mismo freírte un par de huevos para desayunar que construir una casa. Si vamos a construir, por ejemplo, una casa, para seguir con esta idea, son tantas y tan variadas las tareas que es menester aprender a saltar de una a otra si es preciso con tal de aliviar el tedio que siempre termina por adormecernos, por embotarnos, por hacernos más tontos. Las actividades repetitivas, como decía un amigo mío, son actividades, como decía, imbecilizantes. Encontré pues enormemente saludable desde un punto de vista psicológico poder abandonar aquello que me costaba trabajo y despejar la mente
haciendo otras tareas también necesarias, pero que en ese momento me resultaban más fáciles. ¿Me explico? No era necesario que terminara con la actividad A para que me fuera la actividad Q. Para nada. Y es que saben que somos seres emocionales. Tú y yo, los seres humanos, somos seres emocionales, cambiantes. Así que nuestros días son diferentes. Hay una suerte de algo que yo llamo climatología del espíritu. Hay días soleados y hay días nublados. Esto es inevitable. Es mentira que seamos seres racionales. Somos seres emocionales con la capacidad de racionalizar el mundo, que es diferente. Así que si no estás de humor, Alejandrito, me dije alguna vez, si no quieres hacer X, pues vete a hacer Y, que luego vendrás, como siempre sucedía, con ojos frescos a seguir picando piedras. Y sí, esto es lo que pasaba. Cuando volvía, aquello que era complejo, aquello que se me presentó como algo complejo, como un, ¿cómo se llama? Un roadblock, una barrera ahí que me impedía, que me cortaba el paso, se volvía más sencillo. Encontraba caminos, encontraba alternativas que antes había pasado por alto. ¿Gracias a qué? A que me había ido a hacer adobes, me había ido a hacer otras cosas. Y entonces mi mente, mi mirada, se refrescaba y encontraba de pronto alternativas. Y volvía a hacer aquello difícil con entusiasmo. Bueno, último, aprende a discriminar. Yo creo que esto es lo más valioso de todo. Una mente abocada a resolver problemas es una mente activa, ¿verdad? Y una mente activa encontrará vínculos o relaciones que a simple vista no se muestran. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros estamos meditando, pensando en el mundo, queremos resolver un problema, nuestra mente está rápidamente buscando alternativas porque necesitamos una solución. ¿Y cómo se encuentran soluciones? Bueno, a través de relaciones de causa-efecto y de analogía. ¿Ya? Está súper rápido nuestro cerebro. Y al entrar en ese proceso, es normal que generemos perspectivas frescas, ideas novedosas. Cuando nosotros estamos trabajando, amigo mío, vamos reflexionando en lo trabajado y vamos pues pariendo ideas maravillosas o que creemos maravillosas. ¿Ya? Y es que no somos robots, no somos inteligencias artificiales, no somos... no operamos de una manera mecánica, ¿verdad? Nuestra aproximación a la realidad no es inductiva ni deductiva, es abductiva. Y no quiero entrar en esos terrenos filosóficos, pero lo inductivo ustedes saben, ¿no? De lo particular a lo general, lo deductivo de lo general a lo particular. Pero hay un semiólogo, Charles S. Peirce, P-E-I-R-C-E, quien habla de lo abductivo, ¿no? Y básicamente es la idea de que cuando tú te vas aproximando a un punto, este punto se va moviendo porque la realidad es dinámica, no es fija. Entonces esto va a modificar los presupuestos iniciales con los que tú saliste hacia ese objetivo. Y eso pasa todo el tiempo. La realidad va cambiando lo que nosotros pensábamos de ella. Cambia la realidad y cambia nuestra percepción de la realidad. Imagínate que vas a aterrizar un avión en un portaaviones y de pronto se mueve, pues tú tienes que moverte también hasta que llegue un punto de acoplamiento. Así opera el ser humano en su relación con el mundo. Y en ese proceso de búsqueda, de interpretación, de búsqueda de la comprensión, resulta que florecen un montón de cosas en nuestra cabeza. Me parece que era ¿cómo se llama este loquillo? David Lynch, quien decía que parir una idea original sobre la que vale la pena trabajar era una muy buena noticia. Y es verdad. Es un buen día cuando de pronto aparece en tu cabeza algo que vale la pena seguir. El problema es que no podemos andar como las mariposas, pues de un lado para otro, siguiendo nuestras intuiciones porque nos diluimos, porque se nos va la vida en ello. Solo el trabajo disciplinado consigue producir frutos que valgan la pena y no me voy a cansar de decirlo. Lo he aprendido, lo he comprendido y lo he atestiguado. Por eso creo que no podemos abandonar el camino sobre el que vamos, porque
Resulta que acabamos de tener una idea genial. Y entonces terminamos ahí, andamos buscando un tesoro y terminamos con un territorio y una parcela llena de agujeros. Estamos fatigados, estamos cansados y no encontramos absolutamente nada. No llegamos a la meta que queríamos porque nos diluimos en el camino. El día tiene 24 horas y nuestras fuerzas son limitadas por más jóvenes que seamos o por más enjundiosos que seamos. Entonces, para evitar todo esto, yo aprendí algo fundamental, que es meter todo en mi cajón desastre, que más bien era un refrigerador, y ahora les explico por qué. Resulta que cuando venía a mi cabeza algo que yo creía era muy brillante, ¿no? Y valía la pena seguir, pues lo anotaba en unas de estas, en esa época todavía utilizaba de estas fichas bibliográficas, pues, ¿no? Con renglones. Y lo anotaba y lo metía en un cajón, literalmente un cajón, ahí lo guardaba. De esa manera no olvidaba aquello y le daba la oportunidad de que pasara la prueba del tiempo. Dejaba pues que se enfriara, que se macerara. ¿Y qué sucedía, amigos míos? Bueno, sucedía que la mayoría de aquellas ideas geniales, ¿cómo me cae gordo hacer esto? Pero bueno, queda claro, las ideas geniales resultaron ser, la mayoría de ellas, es más, me atrevo a decir que la infinita mayoría de ellas resultaron ser una abierta tontería, imbecilidades. Al revisar aquello con una mirada distante, descubría que la brillantez que les supuse alguna vez, pues era un espejismo, oro de tontos. Si acaso había, como de hecho hubo, algo que valía la pena, pues ya habría tiempo, ¿verdad?, de elaborarlo, de trabajarlo. Pero por lo pronto, yo tenía que ensuciarme las manos día a día en lo mío, en lo que yo estaba construyendo. Descubrí otra cosa. Descubrí que muchas veces esto opera, este repentino entusiasmo por ideas novedosas, opera como parte del proceso de la postergación o procrastinación. Y es que el procrastinador lo que hace es buscar un pretexto para abandonar lo que está haciendo. Tal como la persona que va a pintar descubre que en el periódico, bueno, ya ni hay periódicos, ¿no? Así se usaba antes. En el periódico que pone para evitar que se manche el piso, encuentra ahí notas, noticias, columnas, información interesantísima. Todo porque no quiere empezar pues a brochear, ¿no? A trabajar. Entonces el postergador se justifica su renuncia aduciendo la irrupción repentina de una genialidad. Dice, bueno, tengo que tirar esto porque acaba de aparecer esto que es mucho más importante. No hay tal genialidad, muy probablemente no lo sea, amigo mío. En fin, era esto, solo esto, compartir algunas notas mentales sobre el trabajo diario, que es el único camino hacia la libertad y la satisfacción profunda, creo, en eso creo. Nos vemos en la próxima ocasión y espero no haber sido muy tedioso, neta. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.